celebramos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor amado. A Dios y a la gloria, alabado Dios. Le damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno para nosotros, amado. Alabado sea Él, Señor. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos, amigos, familiares que se conectan a través de esta plataforma de Facebook Live. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada una de nuestras vidas. Está bien el favor de Dios también. Aleluya, les alcanza donde quiera que ustedes se encuentren y está al alcance de esta transmisión esta noche. Alabado sea el Señor. Les habla tu servidor y el licenciado pastor Luis Antonio Berrío Flores, pastor de la iglesia Unción de lo Alto, aquí en la vecina ciudad de Harker Heights. Si está en el área y no tiene un lugar donde congregarse, le hacemos la invitación para que llegue aquí. Hoy martes de 7 a 8 tenemos la oración como es de costumbre, de 8 a 9 tenemos nuestra escuela. Aleluya. Los jueves nuestro servicio evangelístico y domingo también a las 11 de la mañana. Alabado Dios. Quiero dar lectura a la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo número 1. Alabado sea el Señor. Sea bendito el nombre del Rey que vive. Podemos adorarlo, podemos bendecirlo. Aleluya. Que los íntegros es hermosa la alabanza. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que si usted se siente íntegro, íntegra, como este servidor, alabado Dios, la alabanza es hermosa en nuestro labio. Alabado. Aleluya. Pero si no lo quiere hacer, pues entonces no lo haga. Alabado Dios. Pero yo me voy a acusar en adorar. Bendito Santo. Aquel que vive, hermanos. Primero de Pedro, First Peter, chapter number 1. Alabado sea el Señor. Let us praise Him. Let us rejoice. Aleluya. Shout to the Lord, hallelujah, with a joyful noise. El salmista dijo, alabando a Dios que con un gozo de júbilo y alabanza lo adoraremos. Alabado sea el Aleluya. Señor. Bendito Dios, sean gratos los dichos de mi boca, dijo el salmista. Y la meditación de mi corazón delante de Dios Jehová, porque en mi corazón he guardado tu dicho, he guardado tu palabra, tu precepto, tu mandamiento para no pecar contra ti, porque Dios es santo, amado. Alabado Dios, tenemos que guardarnos, alabado de ello, alabado Dios. Pero Él es menester de ser adorado. Aleluya. En el cual el Espíritu Santo de Dios espera más de su pueblo es ahora. Alabando a Dios. Yo no sé si usted estaba viendo el Facebook Live, mi esposa lo estaba viendo esta tarde cuando la loca, yo le dije a mi esposa, ponle un comentario ahí, la loca alcaldesa de Quilín estaba declarando, haciendo la proclamación de que el lunes 8 era un día de emergencia, alabado de la ciudad de Quilín. Porque va a haber una eclipse. Eso está mal dicho. Usted sabe lo que ella está diciendo. Ella puede provocar un caos a más de alarma. Y nadie le refutaba. Yo no estaba conectado, pero yo decía mi cosa. Si estuviera yo conectado, yo le hubiera dicho algo. Are you crazy woman? Se lo hubiera dicho, alabado. Digo, estos son señales. Aleluya. Del acontecimiento, hermano. Todas las señales que Cristo dijo ya se cumplieron. Esto es otra señal de la ñapa, de las cosas lindas que Dios está hablando. Alabado sea el Señor, que como pueblo de la iglesia tenemos que estar levantados y en pie. Alabado. Gloria a Dios Santo. Primero de Pedro, capítulo número 1, el pastor Luis Antonio Berrío Flores es el único que se volvió loco. Alabado Dios. Del versículo 3 en adelante lee de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, Padre e Hijo, y la dulce comunión del Espíritu Santo y la iglesia que vamos para el cielo, decimos una voz. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza, como dice ahí, viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Dónde está? Reservada en los cielos para vosotros. Para nosotros podríamos decir que sois guardados, versículo 5, por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Dice la palabra 6, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Un gozo inefable es un gozo que no cambia, y glorioso. Verse 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Porque nosotros vamos de gloria en gloria, dijo el apóstol Pablo en cierta ocasión. 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El 13 dice, sed sobrio y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis que a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. En otras palabras, cuando estamos, ahora no somos ignorantes porque tenemos la palabra, hermanos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y vamos a dejarlo hasta ahí, darle gracias al Señor por esta dulce, bella, gloriosa, majestuosa, preciosa palabra que es vida. Padre, en nombre de Jesús, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad, por esta preciosa palabra, por cada promesa que también mi Dios, mi Rey eterno encierra para con cada una de nuestras vidas. Gracias porque fiel y verdadero eres tú, por lo cual gracias por el tiempo de oración, oh Dios, un tiempo, Señor, el cual aprendemos a redimir y ser sabios en él también, Dios mío, reconociendo, Padre, que tu venida está cerca cada día más y más. Ayúdanos a ser sabios y entendidos, y que en todo cuanto hagamos de palabra, de hecho, sea siempre para honrarte a ti. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Mira por los cuales no podrán llegar esta noche, la hermana Lilia Tirado, y el procedimiento que tienen el día de mañana. Visítala allí en el hogar, Señor, tu sierva, del trabajo, Dios, visítale, guárdale, y a cada uno de mis hermanos que por diferentes razones tú conoces, Señor amado, todas las cosas, dijo el apóstol Pedro, tú lo sabes todo. Pedro dijo, tú lo sabes todo, tú sabes todas las cosas, Padre mío. Alabado Dios, aquellos que no han nacido en ellos, en su corazón el deseo y el sentir de llegar aquí a la escuela bíblica, incomoda, alejada, Espíritu Santo, trayendo convicción, redarguyendo de pecado. Y a ti daremos siempre la gloria. Gracias por nuestra cajita de petición, cada petición contestada. Mira las que no han sido contestadas. Gracias te damos también por ella, porque sabemos y entendemos que en tu tiempo, conforme a tu voluntad, no como yo quiera, no como quiera cada uno de mis hermanos, sino conforme a tu divina voluntad, una vez más podremos escuchar palabras de testimonio en la vida del pueblo, en sus labios, en su boca, de como tu mano bella, Abba, rema mansa, quima poderosa. Te pido, Espíritu de Dios, cita, quima, ramaja, los amalia, que visite a nuestros hermanos, amigos, familiares, a cada uno de ellos allí en sus hogares, que sea de provecho, de bendición, Señor, el estudio bíblico en esta noche también para ellos, y que tu palabra, Padre, Abba, rema mansa, quima, Jehová Dios eterno, que nunca vuelva atrás vacía, cumple los propósitos divinos, por los cuales usted, mi Dios, y mi Rey, le envía una vez más a tu pueblo. Usa cada maestro, dale luz a través de tu palabra, Espíritu Santo, la maestra de los niños, la maestra de los jóvenes y juveniles, junto a tu sierva, Señor, esta noche aquí a cargo de la clase de los adultos, por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Pasemos a la división de la clase y dejemos por aquí a nuestra hermana Ramonita. Alabado a Dios. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Esta clase de hoy es tremenda, bien bonita. Gloria a Dios. Es un canto
a la persona y obra de Cristo. Aleluya. Santo eres Dios. La base bíblica, Colosenses 1, del 15 al 23. Dice el pensamiento central: Cristo es coeterno, coexistente y consustancial con Dios, el Padre, agente de toda la creación y ejecutor del plan de redención. Miren, Cristo y Él son uno. Así es como se explica todo este revolú de palabras. Gloria a Dios. Al reconciliarnos con el Padre Celestial, miren, el evento de la cruz es lo que nos hace acercarnos al Señor, acercarnos a Dios, y más todavía cuando resucitó, porque sé, como cantábamos el domingo, el sello de garantía que nadie puede refutar. Entender bien el aspecto de la naturaleza divina y eterna de nuestro Señor Jesucristo. Él es divino, es eterno. Él no vino después de nada, Él siempre existió, siempre ha existido. Aleluya. Y tercero, anhelar poseer las características espirituales de ser santos, sin mancha e irreprensibles delante del Señor. Como leía la palabra que estábamos leyendo hace un momentito, ser santo porque yo soy santo. Aleluya. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque de él fueron criadas todas las cosas, aquellas en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Pero el hecho de él ser primogénito de toda creación no quiere decir que fue creado. Él estuvo allí cuando se estaba creando todo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Aleluya. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y Él incluye el texto aquí también. Y Él también y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. El cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda creación debajo del cielo, el cual yo, Pablo, he hecho ministro. Aleluya. Tenemos que Colosas se encontraba a unos 100 kilómetros al este de Éfeso, en Frigia, por allá lo vemos, hacia menor, perdón. En el tiempo en que la carta fue escrita, Colosas era una ciudad pequeña, o sea, el tamaño no, sino pequeño, todo lo que bregamos y hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? La enseñanza dice que la verdadera naturaleza y carácter de Dios
han sido revelados fielmente en Cristo. En Él se ha hecho visible el Dios invisible. Gloria a Dios. El autor es el apóstol Pablo, los personajes Pablo, autor de la carta, y la iglesia de Colosas. La fecha, tal vez fue escrita entre los años 60 y 63 después de Cristo. Hay indicios de que fue escrita antes que Éfeso y al mismo tiempo que Filemón. Él tenía mucho tiempo, acuérdense que estaba preso cuando estaba escribiendo. Y le dijo, el lugar, Colosas, se encontraba, lo que dije, a unos 100 kilómetros al este de Éfeso, en Frigia, Asia Menor. Perdón. En el tiempo en que la carta fue escrita, Colosas era una ciudad pequeña. Fíjense, se metieron en las lecturas devocionales, se han gozado un montón de Dios. Ese Hebreos, wow, cuando nos presenta a Jesús superior a los ángeles, Jesús el fiel sumo sacerdote, superior a Moisés, superior al sacerdocio de Aarón. Y Apocalipsis nos los presenta como el cordero que fue inmolado. Después de esta semana que celebramos, hermanos, hay que seguir hablando de él. Hay que gozarse, hay que vivir lo que nadie puede contarte, sino la experiencia que tú tienes con ese ser maravilloso. Dice que este pasaje contiene una de las afirmaciones cristológicas más profundas que se encuentran en toda la vida, que probablemente sea el tratado con mayores afirmaciones que se encuentra en toda la palabra de Dios. Y los eruditos bíblicos afirman en su gran mayoría, por razones lingüísticas y estilísticas, que solamente detestan los que manejan con propiedad los idiomas bíblicos. ¿Se acuerdan que el hermano Mario estaba hablando el otro día de las diferentes traducciones que hay? Y si usted ve las traducciones, ve cómo va cambiando el sentido de lo que se está diciendo también. Que este Colosenses 1, del 15 al 20, fue un himno que entonaba la iglesia primitiva. Hay personas estudiosos que sostienen que este canto es antes de Pablo y que lo hizo el apóstol. Y lo que hizo el apóstol fue tomarlo e incorporarlo dentro de la carta porque le servía para combatir las herejías que se habían introducido en la iglesia de Colosas, Hierápolis, la Odisea. ¿Quién fue su autor? Si Pablo tuvo que valerse de gloriosos escritos cristianos que circulaban en las iglesias en esos días, ¿quiénes fueron los autores de ellos? ¿Por qué no dejaron escritos como las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento? Por lo tanto, es preferible que fue Pablo el autor y no meterse, como decían por ahí, en camisa de 11 varas. El que entienda eso me lo explica. Y de Dios. La profundidad cristológica del pasaje que estudiamos es tal que algunos sostienen que era recitado en cada culto antes de tomarse la cena del Señor y seguramente por los candidatos de bautismo antes de ser llevados a las aguas. Miren, el Nuevo Testamento contiene muchas afirmaciones de fe, credos con los cuales los nuevos convertidos y la iglesia en general confesaban los puntos fundamentales de su experiencia religiosa y su fe en Cristo. Algo que ha desaparecido de la iglesia contemporánea. Ay, muchas iglesias se jactan de no predicar la doctrina. ¿Y qué predican entonces? Pues dogma. Inventó del hombre.
Así que vamos o van ellos cuesta abajo, porque nosotros aquí estudiamos la palabra. Y si estudiamos la palabra, entendemos cómo Dios habla en nuestras vidas. Dice que Colosenses 1 del 15 al 23 es probablemente el pasaje cristológico más profundo de toda la Biblia. Aquellos que dominen bien el contenido de Colosenses 1, 15 al 23, añadiendo Filipenses 2, del 5 al 11, y Hebreos 1, va a lograr un conocimiento amplio. Perdón, pero es que me duele mucho la garganta. Un conocimiento amplio de la naturaleza eterna de Cristo y el significado redentor de su muerte en la cruz. Respecto a Colosenses 1 del 15 al 20, por causa de su belleza incomparable, su profundidad cristológica y soteriológica, o sea, salvadora, y sus afirmaciones respecto a la relación que existe entre Cristo y Dios el Padre, Cristo y el universo, y Cristo y la Iglesia, los comentaristas de la Biblia han dado varias explicaciones, todas las explicaciones que puedan dar. Una, que fue un canto de la iglesia primitiva que Pablo incorporó en la carta. Los que afirman esta teoría, ya existía un himno antes que Pablo escribiera la carta y que Pablo se encontró apropiado para incorporarlo a Colosenses. El autor de esta lección sostiene que Pablo es el autor de este pasaje y no hay duda, es el estilo de Pablo. Listo. Segundo, que fue un credo recitado por la iglesia primitiva antes de tomar la cena del Señor. En la Biblia hay varios credos, desde Deuteronomio hasta Apocalipsis. Gracias. Disculpen. Aleluya. Por medio de estos credos se confesaban los puntos religiosos más sobresalientes que sostenía el pueblo de Dios. La iglesia primitiva afirmaba por medio de artículos de fe sus convicciones religiosas, pero hay bases firmes para sostener que Colosenses fue recitado por los creyentes primitivos en sus cultos cuando se reunían antes de tomar la cena y probablemente, y por los candidatos al bautismo antes de ser sumergidos en las aguas. Vamos a considerar esta referencia como verdadera. Si usted se dio a la tarea de estar en su casa leyendo, dice Cristo y su relación con el Padre y la creación. Así que leyeron Juan 1 del 1 al 5. ¿Qué dice ahí, hermano Mario? Juan. En la Biblia, Juan 1 del 1 al 5. Dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Pero en esa parte, los antiguos escritos, los primeros no dice palabra, no dice verbo, sino la palabra. ¿Entiendes? Es que es la acción. Sí. El verbo es la acción. Sí. De Dios. Hermano Manuel, Filipenses 2 del 5 al 11. Dice así. Y el verbo bueno no se lo digo porque es largo.
Ujú. Cualquier forma de Dios no es ser igual a Dios, Amén. no separarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente para la muerte de cruz. Perdón. Por lo cual Dios también le exaltó hasta la cima, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. El nombre de Jesús se doble toda rodilla y debajo de la tierra. Cada uno confiese que Jesucristo Es el Señor. para la gloria de Dios Padre. Miren, imagen. No es que Cristo Él es exactamente como el Padre, no es diferente. Existió desde antes. Y la naturaleza del Padre es exactamente igual a la de Cristo. No es que sea un duplicado ni un clon. No es que, ay, pues vamos a hacer uno igual. No, para, dime. Correcto. Los primeros, porque es largo. Porque está relacionado con lo que Ajá. dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres y por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Dios heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Entonces, primogénito. El primogénito era el príncipe en el reino y heredero de todo. Nuestro Señor es el soberano de la creación y heredero de todas las cosas. Esta palabra no tiene que ser interpretada como que fue el primero que fue creado, porque Él no fue creado, Él estuvo allí. En la creación estuvieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando dijeron hagamos, hagamos es plural, hagamos es mucha gente, y ellos son mucha gente porque ellos están por el mundo entero. Ellos son 3 divinas personas, pero pueden estar aquí, allá, en China, en Asia, donde sea, en diferentes lugares. Él puede estar sanando ahora en otro lugar, puede estar libertando también. Él no tiene ni principio ni fin. Gloria a Dios. Este pasaje 15 comienza afirmando que el amado Hijo es la imagen del Dios invisible. La verdadera naturaleza y carácter de Dios han sido fielmente revelados en Él. Es que el Dios invisible se hizo visible en Cristo, gloria a Dios. Así es. Amén. Entonces, ¿saben que nadie ha visto a Dios? Pero la imagen de Cristo como la imagen de Dios equivale a lo que el apóstol declara en otra de sus cartas, que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Miren, Él pudo haber nacido en el mejor palacio. Oígame, que escogió un pesebre con la peste de los animales y todas esas cosas, con la incomodidad. Él pudo haber dicho, ya, se acabó todo, me voy, aquí los dejo, resuélvanse como puedan. Sin embargo, fue a la cruz. Nadie lo llevó. Ellos dirán, lo matamos, no hicieron nada, eso estaba escrito ya. Y él lo que hizo fue cumplir la palabra que estaba escrita, gloria a Dios. Entonces, Él no estimó
ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Decía una de las palabras. Si él podía haberse bajado de la cruz, mira, aquí se acabó todo, ya me cansé de este relajo que ustedes tienen. Pero entonces no se hubiera cumplido la palabra. En la epístola de los Hebreos, y aquí cabe decir que Pablo no es el autor de los Hebreos, no se sabe quién es, se atribuye a unas cuantas personas, pero todavía no se ponen de acuerdo. Hay dos expresiones que comunican la misma idea, el cual Cristo, siendo el resplandor de su Dios el Padre, gloria y la imagen misma de la sustancia. Eso fue lo que leyó José. Todos esos términos mencionados, imagen, forma, resplandor, misma sustancia, indican que Cristo posee la misma naturaleza divina que está escondida en el Dios Padre. En la iglesia de Colosas había varios herejías. Vamos a ver qué decían los gnósticos con respecto a Cristo. Decían que Cristo no era más que una de las muchas emanaciones de las deidades. O sea, de toda aquella gente que ellos adoraban, de todas aquellas cosas intermediarias de variados rangos entre la humanidad y los dioses. De la manera que nuestro Señor Jesucristo era reducido a la categoría de emanación, al igual que muchas de las que había en el universo. Eso es lo que pensaban estos locos. Pero Pablo dice que Cristo participa de la misma naturaleza, divinidad y existencia de Dios el Padre. Y aquí lo podemos comparar con Juan 1:1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. En el verso 15, Pablo establece un fundamento sólido sobre el cual se levantará la gloriosa estructura de su cristología. Vamos a ver qué es lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es lo máximo, gloria a Dios. Es el agente de la creación. Vamos a ver aquí una verdad cristológica en relación con la creación. Dice, hay siguientes verdades en los versos 16 y 17. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Primero, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Pablo habla de la relación de Cristo con Dios el Padre. Ahora habla de su relación con el universo. Discúlpenme, por favor. Pensé que no iba a poder dar la clase, pero vamos para allá. Y sí la voy a terminar. En otras palabras, él establece el aspecto teológico de Cristo como Dios y luego el cosmológico con todo lo creado. La argumentación de Pablo en contra de las herejías, esas gnósticas disparatadas, sigue un orden eminente, lógico e inteligente. Se establece la deidad de Cristo. Pasa a tratar el lugar que tiene Cristo con el universo, no solo con el planeta Tierra, sino con todo el cosmos. Con el universo material, sino también el espiritual y el invisible. ¿Qué del universo? ¿Es autoexistente? ¿Es eterno como Dios? ¡Qué disparate! Chorro de disparate. Ay, Dios mío, esa es más.
Esa gente no vale ni la pena mencionarlo, vamos a verlos aquí. Exacto. Esto no es otra cosa que la desintegración del mismo universo, de los planetas y todo eso. Andan volando porque como tienen una esfera, todos corren una rotación alrededor del Sol, entonces tiene un magnetismo eso. Entonces van volando, pero unos han sido botados por un lado y caen a un planeta, a una luna y así. Pero en sí, el universo se está destruyendo. Óigame, y muchas veces la basura que han tirado para allá arriba, ¿dónde quedan todas esos cohetes que han enviado y que se desintegra por aquí, se pasa por allá, va más allá? Cristo y su obra redentora. Cabeza del cuerpo, mire, cabeza de la iglesia. Él es quien tiene control de su pueblo. Denota también la dependencia que todos nosotros tenemos de Él para la vida espiritual. Sin Él, mire, no, como dice el pastor Nicolás, no te viste que no va. No, para ningún lado. Entonces, el que es el principio. Principio es la traducción de una palabra griega. Significa primacía, sea en sentido temporal o en referencia a autoridad y soberanía. Él es el soberano, tanto de los que están en el cielo como los que están en la tierra y de los que están en el infierno también. Pobrecito. Por eso añade Pablo, para que en todo tenga la preeminencia. Con la mención de Cristo como la cabeza de la iglesia, Él pasa de su perspectiva cosmológica a la redentora o soteriológica y la relación con Cristo o eclesiología con la iglesia, aspecto que se traduce hasta el final del pasaje y que tiene trascendencia, o sea, es bien profundo, es bien importante. Pablo habla de la iglesia como un cuerpo. En algunos pasajes, Pablo se refiere a la iglesia como un cuerpo en Romanos, Corintios, Colosenses, y en otros como el cuerpo de Cristo. La expresión por medio de la cual Cristo ejerce control sobre su pueblo, de la misma manera como el sentido natural que la cabeza dirige al cuerpo. O sea, nosotros no vamos de aquí para allá como gallinas locas, sino que tenemos a alguien que nos da unas instrucciones y que están aquí. Y las sigamos o no las sigamos, esas son las instrucciones. Si no las seguimos, pues estamos actuando mal y no somos el cuerpo de Cristo. En la cabeza el cerebro está. Y desde el cuerpo recibe, desde el cerebro, recibe todas las direcciones de subsistencia y acción. ¿Usted cree que usted mueve una mano o un pie porque le da la gana? No. El cerebro envía eso. Y así es Él. Él nos envía las señales que tenemos que seguir. ¿Estás perdida? ¿No te crees que a veces yo estoy más perdida que... Hay una idea en la figura de Cristo como cabeza de su pueblo y es la íntima relación que hace de la cabeza y el cuerpo una sola entidad. O sea, no funcionamos aparte, sino que vamos por lo que Él ordena, por lo que Él dice. Hay una íntima relación. Entonces, cuando el Señor se le apareció a Saulo, mientras huía, mientras iba persiguiendo a la gente y allá echando amenazas y cuántas malas palabras diría, Zacatecas.
le dijo, ¿por qué me persigues? Porque el Señor no le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué? Porque era a él a quien estaba persiguiendo, como dirigente de la iglesia, como jefe y dueño de la iglesia. Así como los creyentes son el rebaño de Cristo y Él es nuestro pastor que nos sustenta, la iglesia es el cuerpo de Cristo que recibe la vida. En el verso 19 tiene que ver con la relación que existe entre Cristo y Dios, el Padre. Todas ellas enfatizan la plenitud de Dios radica en Cristo. Y que dice, porque agradó al Padre que en Él morase toda la plenitud. La plenitud se agradó sumamente en tener su residencia en Él. Toda la plenitud de Dios se agradó en morar en Él. Miren, en Colosenses 2:9 y el verso 19 son paralelos, porque en Él, Cristo, habita temporalmente toda la plenitud de la deidad. Ay, muchos dicen que la deidad se agradó radicar en Cristo en el momento de la encarnación. Otros que fue en el bautismo de agua y otros más, perdón, en su exaltación triunfante al ascender a los cielos. Pero ¿saben qué? Todo, la plenitud de Él vino desde antes, desde mucho antes, desde que el mundo ni siquiera existía. El universo ni siquiera existía. Él se dedicó con el Padre y el Espíritu Santo a crear. El apóstol habla de una situación que antecede a las manifestaciones corporales de Cristo para salvar el mundo. Él se refiere a la plenitud como Dios, que reside en el Hijo desde antes de la creación. El verso 20 tiene muchas interpretaciones. El autor tiene frente de sus ojos seis distintas que en un solo comentario de la Biblia se dan. La pregunta surge, ¿en qué sentido? Cristo reconcilió consigo todas las cosas, ¿se acuerdan? Allá cuando el hombre pecó y todo se volvió un caos y un revolú. Y no creyeron que iban a morir porque no murieron enseguida, pero murieron. Sí. Murieron. Entonces, todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre y la sangre en la cruz. Entonces, la palabra reconciliación posee muy bien la connotación, o sea, se refiere a restauración, a sujeción y pacificación. Por la muerte de Cristo, perdón, el mundo ha sido restaurado en potencia a lo que fue su forma original, lo cual va a tener su consumación cuando Cristo venga. Ahí es donde miren ya, consumado es completamente, aleluya. Cristo y la iglesia es el agente de reconciliación de los creyentes. Ahora Pablo se dirige de los miembros de la iglesia de Colosas. Pasa a aplicar la obra reconciliadora de Cristo directamente a los colosenses o destinatarios de la carta.
Ay, Dios mío, machuga. Ay, Jesús. Aleluya. Perdón. Estoy terminando, pero gloria a Dios. Ahora Pablo, en el verso 21, viene con unas palabras que dice, y a vosotros también. Esto es personal y experimental del sacrificio de Cristo. Es fundamental para los autores del Nuevo Testamento, porque de qué iba a aprovechar a los colosenses que Cristo corrigiera las irregularidades del universo si no hubiese afectado personalmente sus vidas. Las causas redentoras que se mencionan aquí son su sangre, la sangre de Jesús, su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y los beneficiarios directos somos nosotros, porque dice, tenemos, nos ha. Por lo tanto, además de que el universo se benefició de la muerte de Cristo, los que creen en Él son los que reciben el mayor beneficio, el beneficio más importante. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo al carcelero, ¿se acuerdan? Perdón. Ahora Pablo utiliza dos expresiones y que conllevan esta carta muy importante para el evangelizador. Erais en otro tiempo y ahora, sea más ahora. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, ahora Él os ha reconciliado. Miren, Él no perdió el tiempo. Eso no fue una muerte para que ellos vean cómo se goza, para que el mismo Satanás disfrutara. Mira, lo vencí para nada. Aleluya. Desde la cabecera del libro estaba escrito que iba a ser así. En el verso 22 se señala algo bien específico. Cristo murió para presentar a los redimidos delante de Él, santos, sin mancha e irreprensibles. ¿Y por qué la gente siempre insiste ahora en estarse manchando y en dañar las cosas? ¡Qué barbaridad! El evangelio es práctico. La teología bíblica se caracteriza por sus consecuencias objetivas. Colosenses 1:22 y Efesios 5:25 al 27 van en el mismo camino. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Óigame, qué barbaridad. Hay relación entre lo que la palabra de Dios estipula y muchas de las actividades con las cuales las iglesias son entretenidas. Conducen muchas de las actividades y programas de las iglesias a que los creyentes sean más santos, purificados, gloriosos, irreprensibles, sin mancha y sin arruga, a fin de ser presentados delante de Cristo con verdadero oscuro orgullo espiritual. ¡Ay, santo! Hay una advertencia al final. Disculpen. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, dice el verso 23, y sin motivo y sin moveros de la esperanza del evangelio. Estos 4 términos son fundamentales en la peregrinación cristiana. Tenemos que permanecer, estar fundados, estar firmes, no movernos
de la esperanza del Evangelio. Estaremos haciendo la parte que nos toca a nosotros. Allá, ahí le dejo la bola en la cancha. Las preguntas: ¿en qué ocasiones recitaban los cristianos primitivos Colosenses 1, del 15 al 20? Pablo puso unas cartas, era un credo que la iglesia recitaba antes de la cena del Señor. Ajá. Antes de ser bautizados, mire qué lindo. Tenían que proclamar que Cristo vive. Amén, aleluya. Que afirma la impresión amado hijo que aparece en el verso 13. Eso. En los versículos 16 y 17. La cuarta de las verdades cristológicas que dice: eres antes de todas las cosas. Y la connotación que posee la palabra reconciliación y la finalidad específica por la cual Cristo murió. Irreprensible, óigame, todos los días, todas las noches, todo el tiempo. Tenemos que ir ante Él con un corazón contrito y humillado. Aleluya. Y decirle: Señor, perdona por todo lo que hice hoy que te ofendió. Porque hay cosas que no sabemos que las hicimos, pero sí, las hicimos. Dios les bendiga. Nuestro pastor con nosotros. Aleluya. Ajá, dime. Que vaya. Oh, deja que él venga, porque no se puede dejar esto solo. Alabado Dios. Gloria a Dios. Dios es bello, precioso estudio bíblico, hermanos. Alabado sea el Señor y a Dios le damos la gloria. En cierta ocasión, uno de los discípulos le dijo al Señor: muéstranos al Padre. Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo, hermano Manuel Pastor? ¿Qué le dijo? Se lo dijo a Felipe. Tanto tiempo que estaba, la imagen de Dios estaba reflejada ¿en quién? En el Hijo. Alabado Dios. El apóstol dice: alabado Dios, ¿cómo puedes amar a Dios a quien nunca has visto? Yo veo a Dios reflejado en la vida de cada uno de mis hermanos. Alabado Dios. El apóstol Pablo nunca fue a Colosas, pero en lo que fueron los escritos, tanto Efesios, Filipenses y Colosas, esas cartas fueron escritas desde cuando él estaba preso allí en la cárcel en Roma. Alabado Dios. Y todas iban dirigidas, hermano, por lo que se estaba aconteciendo en aquellos tiempos: el gnosticismo, los judaciantes, las falsas doctrinas que estaban entrando. Epafras, se cree que Epafras, después de Éfeso, fue el que llevó la palabra allá, a Colosas, y allí fue donde él se quedó como pastor. Él fue el que vino a hablar a Pablo, alabado sea el Señor, y el mensaje fue enviado, alabado sea el Señor. Pero qué bueno que la palabra es muy clara, alabado Dios. Ahorita cuando la hermana Ramonita hablaba del Evangelio según San Juan, decía que todas las cosas fueron hechas por él y para él, alabado Dios. En el versículo 3 del Evangelio según San Juan, capítulo 1, alabado sea el Señor, porque él es Dios, amado del alma, alabado Dios, hecho antes de todas las cosas, la imagen del Dios invisible, alabado Dios. Pero se hizo que, decía el mensaje el domingo, que el Dios invisible se hizo hombre, se hizo humano, alabado sea Dios, para que los hombres pudiesen comprender la grandeza de nuestro Dios. Le damos gracias a Dios por nuestros hermanos que están conectados a través de esta plataforma, alabado sea el Señor. Como pueblo iglesia debemos tener conocimiento de estas grandes verdades, no para refutar ni para discutir con nadie, amados. Alabado Dios, porque lo que el Espíritu Santo no puede hacer, ni usted y yo nunca lo vamos a hacer.
que trae convencer al hombre. El Espíritu Santo es el que convence, trae convicción, el que redarguye, alabado Dios. Usted y yo sin el Espíritu Santo no somos nada. Y si no tenemos el conocimiento de la palabra, de eso veníamos discutiendo esto, lo que son estas doctrinas, la teología bíblica. Acordémonos que cada vez que decimos eso es que, alabado Dios, pues quiero refrescarle la memoria, alabado Dios, venía hablando con nuestra hermana Ramonita y nuestra hermana Iris, que para poder impartir algo usted necesita tener el conocimiento, pero si como pueblo iglesia no tiene el conocimiento, usted no puede dar de lo que no tiene. Alabado sea el Señor, mejor póngase un zipper, que como yo siempre digo, calladito nos vemos más bonito. Dejemos que los maestros desarrollen su clase. Usted y yo siempre estamos ahí, pero mire, el pastor está bien tranquilito ahí, alabado Dios, que por dentro lo está cogiendo tranquilo. Cuando el maestro termine, alabado Dios, si el maestro le llama su atención para que participe, alabado Dios, nosotros como maestros también nos vamos a guardar, porque necesitamos que los hermanos que están aquí sentaditos, alabado Dios, participen. Alabado sea el Señor. Eso es una nota aclaratoria y recordatoria que siempre seguir diciendo a cada uno de los maestros. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo escribió esta carta urgentemente. Había una necesidad, hermano. Alabado sea el Señor. Y Dios todavía nos sigue hablando a nosotros a través de estas grandes verdades. Alabado sea el Señor. Estamos un poquito adelantados. Damos gracias al Señor que le dio la fuerza a nuestra hermana Ramonita en la salud. Alabado Dios, porque más claro que esto, no hay más nada, amados. Alabado sea el Señor. Lo entendimos, ¿verdad que sí? Yo creo que lo entendimos. La hermana Ramonita miraba a la hermana molestando y le decía, ¿estás confundida? Yo también, no estamos confundidos. Alabado sea el Señor. Y a Dios le damos la gloria. Decía el versículo 26 que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero fue manifestado ahora a los santos. Dios en una manera bella se manifiesta. Dios, en otras palabras, se revela a todo aquel que le busca. A todo aquel que tiene necesidad de él. Alabado Dios. Por lo cual lo seguiremos adorando y bendiciendo. Estos versículos, al igual como decía en el libro de Efesios, también son unos pasajes que son paralelos. Alabado sea el Señor. La imagen del Dios es visible, el primogénito de toda la creación. No hay más nada que buscar, alabado Dios. Es lo que conlleva, si tuviéramos que presentar alguna defensa, como dijo el apóstol Pedro en cierta ocasión, que seguro demandara de usted evidencia, nosotros vamos a presentar entonces una defensa a favor de la palabra del Señor, pero tenemos que estar preparados, alabado Dios. Y la hermana Ramonita iba un poquito allá a donde Génesis, que fue en el principio, alabado Dios, desde que Dios creó todas las cosas, desde el capítulo número 1, 23, después el capítulo 2, versículo 26, cuando hubo la rebelión de las torres de Babel, porque el Señor dijo, alabado Dios, descendamos. ¿Se acuerda que durante un estudio que estábamos dando sobre la doctrina del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Y cubrimos entonces en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, y la hermana Saray, yo me acuerdo, fue la que leía, que en el principio, en los tiempos de antes, Dios hablaba a nuestros padres a través de ¿quién? De los profetas, pero ahora nos habla a través de ¿quién? Del Hijo, ¿a través de qué? De su preciosa palabra, alabado Dios. ¡Aleluya! No es tan solamente logos, es que la palabra se vuelve rema, se vuelve viva, y es por Cristo Jesús, amado, porque Él es el que, el verbo. Por eso es que la grandeza de Dios y de su preciosa palabra. Nos vamos entonces a desconectar ahora, alabado Dios, de este poquito, alabado Dios, comentario, alabado Dios, y le hacemos la invitación nuevamente, nuestro hermano José Antonio de Puerto Rico está conectando y le damos gracias a Dios. Yo le dije que su hija estaba por ahí cerquita de su tía, que se está riendo en la parte de atrás, y nos gozamos mucho, alabado Dios, de que nuestro hermano José Antonio, que es el padre de Keisha, se conecte, alabado Dios, desde Puerto Rico, que está un poquito, más sin embargo los de aquí no se conectan, pero al poder de Jesús. Eso a mí, lo que no me corre, no me cansa. La salvación es individual. Jehová te bendiga y te guarde, y así que nos vamos a despedir porque vamos a darle el informe de escuela bíblica que es interno y Mara.